El Señor y el Siervo, escrito por Obispo Macedo. Introducción. La relación Señor-Siervo en la Biblia es una de las más presentadas para mostrar la relación entre Dios y el hombre. Aunque la palabra de Dios afirme que el Creador es nuestro Padre amado, que está siempre a nuestro lado listo para bendecirnos, proteger y concedernos todas las cosas, deja claro que nuestra principal misión en la tierra es servirlo, pues es Señor de todas las cosas. Siendo Señor, es lógico que su voluntad es soberana y de todas las criaturas, incluyendo naturalmente al ser humano. Le deben obediencia, respeto y alabanza. La palabra de Dios dice que todo lo sujetaste bajo sus pies. Hebreos 2:8. Para que el hombre pueda hacer la voluntad de Dios, tiene la necesidad de aceptarlo como Señor y de colocarse naturalmente en la condición de siervo. Eso no significa decir que Dios trate al hombre con distancia o autoritarismo, porque en esa relación Señor-siervo, el amor por parte de Dios es lo fundamental. El Señor Jesús también llamó a sus seguidores siervos y se presentó a ellos como su Señor, mientras que nadie los amó más que Él. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Su amor por nosotros es sin medida. Más que siervos, somos sus amigos, cuando hacemos su voluntad. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Juan 15:14. Ser siervo de Dios y de Jesucristo es lo más precioso que puede sucederle a una persona. Servir en espíritu y en verdad es experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Este libro del obispo Macedo pretende no solo mostrar el significado de ser siervo, sino también aclarar sobre el servicio cristiano, estableciendo el correcto procedimiento a la luz de la palabra de aquel que desea hacer la obra de Dios. Los editores. Servid al Señor con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Salmos 102. Ser siervo de Dios y de Jesucristo es lo más precioso que puede sucederle a una persona. Servir en espíritu y en verdad es experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Capítulo 1. El Señor y el Siervo. Para que se tenga una idea apropiada de la relación entre el Señor Jesús y sus siervos, es preciso volver a los orígenes de la relación humana entre los señores y sus siervos. Desde los tiempos más remotos, la única diferencia entre el siervo y el animal de carga era que uno tenía raciocinio y el otro no. De hecho, el siervo o esclavo no tenía la libre disposición de su persona ni de sus bienes, tampoco el derecho de exponer su personalidad y pensamientos, ni de satisfacer sus propios caprichos. En aquellos tiempos existían varias formas de imponer a las personas la condición de esclavas o siervas. La primera era a través de la compra. Los siervos eran adquiridos por un valor, como si fuesen un objeto cualquiera, pasando a ser propiedad de aquellos que lo compraban. En este caso, se encuadran los verdaderos siervos del Señor Jesucristo, pues fueron comprados no por dinero, sino por su preciosa sangre. Podemos comprender esto mejor por lo que el apóstol Pablo dijo:
Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6:20. El apóstol Juan también dijo: Digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5:9 al 10. La sangre del Señor fue el precio que pagó para sacarnos de la condición de esclavos del infierno, dándonos la futura condición de reyes y sacerdotes de Dios. La segunda forma de servidumbre era por medio de la imposición política, en la que los prisioneros de guerra se tornaban esclavos. La tercera forma ocurría por nacimiento, pues los hijos de los esclavos automáticamente se convertían en esclavos. La analogía aquí está en la idea de que los hijos de aquellos que han servido al Señor Jesús deben servirlo también. Muchos hijos de siervos del Señor, cristianos, no sirven a Dios debido a que la personalidad y las actitudes de los padres no son las adecuadas a las del siervo bueno y fiel, porque cuando tienen el ejemplo en casa, se convierten en seguidores de Cristo. La cuarta forma era como restitución. Si el ladrón no tuviese cómo restituir lo robado y pagar por los daños causados, podría ser vendido como esclavo. Hay una lección muy importante aquí. El ser humano jamás puede pagar a Dios la deuda por sus pecados, al no ser con su propia vida, entregándosela a Jesús. La quinta, por falta de dinero para pagar una deuda. La persona que no tenía con qué pagar una deuda era forzada a vender a sus hijos como esclavos, o estos eran confiscados por el acreedor. Era común que el propio deudor insolvente, junto a su esposa e hijos, se tornaran esclavos del acreedor. Lo importante era que la deuda tenía que ser pagada, sin importar el sacrificio que tendría que ser hecho para eso. En caso de la viuda, que llegó hasta el profeta Eliseo, es un ejemplo de eso. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Segunda Reyes 4:1. De acuerdo con la ley mosaica, un esclavo hebreo necesita trabajar 6 años para tener derecho a su libertad. Entonces, su señor era obligado a darle alguna recompensa para que pudiese dar inicio a su vida por sus propios medios. La sexta era por autoventa. Una persona podía venderse voluntariamente con el fin de escapar de la miseria, pero aún así, después de los 6 años, podía quedar libre. En este caso, tampoco la persona salía con las manos vacías, pues su señor tenía que darle alguna compensación. Muchos se han propuesto servir al Señor Jesús solo para huir de una vida de miseria o del lago de fuego eterno, mientras que algún tiempo más tarde se redimen de su servidumbre al Señor Jesús y buscan en la ley del mundo el derecho de algunas migajas para comenzar a vivir libremente. La séptima y última forma era por medio del rapto. En la ley de Moisés, raptar a una persona y reducirla a la esclavitud era una ofensa castigada con la muerte. Los hermanos de José, por ejemplo, se tornaron culpables de ese crimen y por eso temieron mucho las consecuencias. Cualquiera que fuese la forma de la adquisición del siervo, a través de la compra, como por el pago de una deuda,
prisionero de guerra, etc., no tenía ningún derecho, solamente obligaciones, y eso excluía salarios o cualquier tipo de recompensa. Los señores daban comida, agua y tiempo apenas para dormir con el propósito de recomponer la fuerza de los siervos para el trabajo diario. Lo demás era solo servir. No había hora límite de trabajo y tenía que estar disponible para servir a su Señor a toda hora y en cualquier momento. Jesús solo es Señor de los que le sirven. La sangre del Señor fue el precio que pagó para sacarnos de la condición de esclavos del infierno, dándonos la futura condición de reyes y sacerdotes de Dios. Capítulo 2. El carácter de un siervo. ¿Cómo podemos definir el carácter de un siervo útil, bueno y fiel? En cierta ocasión, el Señor Jesús enseñó: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que deberíamos hacer hicimos. Lucas 17:10. El siervo es considerado inútil, aunque haya hecho aquello que le fue ordenado. En cambio, el siervo útil es aquel que, además de hacer lo que le fue confiado, se aplica con dedicación y amor, de forma que coloca todas sus fuerzas y su vida al servicio del Señor. En la parábola de los talentos, en Mateo 25, 14 al 30, el Señor Jesús consideró buenos y útiles a los dos primeros siervos, que habían salido inmediatamente a negociar lo que les había sido dado, y algún tiempo después presentaron cuentas diciendo: se acercó el que había recibido 5 talentos, y trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Mateo 25, 20. Debido a ese comportamiento, fueron elogiados por el Señor y considerados siervos buenos y fieles. Debemos entender que un siervo bueno es aquel que manifiesta el carácter idéntico al del Señor. Muchas veces, el siervo manifiesta fidelidad en su vida y piensa que eso es suficiente. Hay veces que su fidelidad es tan marcada y tan fuerte que él llega a pensar que los deslices de su conducta son justificados. Muchos han usado erróneamente la interpretación de la palabra de Santiago cuando dice así: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha exaviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago capítulo 5, versículo 19 y 20. Esta multitud de pecados son del pecador que se convierte, y no de aquel que lo convirtió. Si fuese lo contrario, no habría justificación por la fe, y sí por obras de salvar a otros. Vea lo que el Señor enseña. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Y vea también si no es ese el tipo de siervo fiel. Él había profetizado, expulsado demonios y hecho milagros, pero el Señor les dice: apartaos de mí, porque nunca os conocí. Resumiendo, no es suficiente ser fiel.
también es preciso tener el carácter de Cristo. La humildad no es apenas la mayor virtud apreciada en el ser humano, sino es, sobre todo, la base de la vida eterna. Capítulo 3. La humildad. Cuando el Señor Jesús quiso formar su carácter en sus discípulos, subió al monte y comenzó a enseñar diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 3. La humildad no es solamente la mayor virtud apreciada en el ser humano. Es mucho más que eso. Es la base de la vida eterna. Es justamente eso lo que el Señor Jesús enseña aquí. Y no solamente enseñó, como también vivió durante toda su vida terrenal. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice: Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. En otras palabras, el Señor Jesús, aun teniendo la misma naturaleza del Dios Padre, no pensó en sacar ventaja. Muy por el contrario, Él se vació de sí mismo y asumió la condición de verdadero siervo, a fin de revelar a su Padre para el mundo. Entre las muchas pruebas de eso, nosotros tenemos: 1. Su bautismo en las aguas por Juan el Bautista. Es decir, el Hijo de Dios, Rey de los Reyes y Señor de los Señores, fue bautizado por un hombre del desierto. Para tener una idea mejor de cuánto esto muestra la humildad de Jesús, basta analizar el caso de la reina de Inglaterra, por ejemplo, que se bautizó en la Iglesia Universal de Rosiña, y por un pastor desconocido hasta de su región. ¿Cuántas son las personas convencidas de estar convertidas que, presas en su orgullo personal, timidez o vergüenza, reconocen que necesitan sepultar su carne a través del bautismo en las aguas, y no lo hacen por temor a las críticas de otros hermanos? 2. Cuando el Señor Jesús se inclinó para lavar los pies de los discípulos, Él no solamente los lavó, sino que también los enjuagó. El salmista, exaltando al Señor Dios, dice: ¿Quién como el Señor, nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla al mirar en el cielo y en la tierra? Salmo 113, versículos 5 y 6. Al mismo tiempo en que Él presenta la grandeza de Dios, muestra también su lado humilde, pues se inclina para ver lo que pasa en los cielos y en la tierra. Eso demuestra que la humildad es una virtud que tiene origen en el propio Dios. Ahora podemos entender mejor por qué los humildes de espíritu heredarán el reino de los cielos. Es que ellos nacen de la fuente de humildad y vivirán allá por toda la eternidad, pues de allá es que viene su subsistencia espiritual. ¿Cuántas son las personas convencidas de estar convertidas, que presas en su orgullo personal, timidez o vergüenza, reconocen que necesitan sepultar su carne a través del bautismo en las aguas, y no lo hacen por temor a las críticas de otros hermanos? Capítulo 4. El mayor y el mejor siervo. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Mateo capítulo 23, versículo 11. Pero entre vosotros no será así,
sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Mateo capítulo 20, versículo 26 al 28. En esas sencillas palabras, el Señor dice todo lo que es un siervo. Siervo es aquel que sirve, y cuanto más sirve, mayor y mejor siervo será, pues todo lo que él hace es ofrenda para su Señor. Ese es el objetivo principal del siervo, entendiéndose que su servicio en sí es una ofrenda. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Cualquier cosa que el siervo hace, por más insignificante que sea, debe ser para la gloria de Dios. Eso es una ofrenda. Por lo tanto, todo el trabajo que el siervo ejecuta tiene como finalidad glorificar a su Señor. Y no importa si el trabajo que él hace es en la iglesia o fuera de ella. Cualquiera que sea el trabajo del siervo de Dios, y para quien quiera que él lo ejecuta, tendrá que ser siempre como si fuese para el Señor, en ofrenda para Dios. Por eso, el Espíritu Santo, a través de Pablo, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no como para los hombres. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Si esas palabras fueran practicadas por todos los siervos, entonces tendríamos una iglesia fuerte, invencible, firme delante de toda persecución, pues la iglesia del Señor Jesús es compuesta exclusivamente de siervos del siervo mayor. Este es el espíritu que tiene que haber en nuestro medio, cueste lo que cueste, y aquellos que no estuviesen encuadrados en ese espíritu, es mejor que salgan, para no contaminar a los demás. El placer del siervo es servir cada vez más y mejor, no con intereses oscuros y excusas, sino simplemente porque tiene el mismo espíritu de aquel que le sirvió primero. El Señor Jesús no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Mateo capítulo 20, versículo 28. Lo que los siervos deben entender es que, para poder servir, el Señor Jesús los sirvió primero. Primero el Señor Jesús se vació de sí mismo, asumió la condición de siervo y sirvió a todos los que sufrían, y ahora espera ser servido por ellos. Cualquier cosa que el siervo hace, por más significante que sea, debe ser para la gloria de Dios. Eso es una ofrenda. Capítulo 5. La conciencia del Señor. El siervo de Dios fue engendrado por el Espíritu de Dios para servirlo. Y de acuerdo con esta conciencia, el siervo vive en función del placer de servir a su Señor. A causa de esto, él no piensa en su futuro o en el de su familia. Si por un momento él piensa en sí mismo, entonces en aquel mismo momento ya dejó de ser siervo de quien lo gestó, para ser siervo de sí mismo. Porque todo su pensamiento en todo momento tiene que estar en satisfacer a su Señor. Por eso él dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses capítulo 3, versículo 2 al 4. Aquellos que realmente son siervos del Señor Jesús murieron
y sus vidas están ocultas juntamente con Él. Cuando el Señor Jesús se manifieste en gloria, también sus siervos se manifestarán. Ahora, si esa conciencia es tan solo teórica en la cabeza de algunos siervos, entonces todas las demás promesas de Dios, inclusive la vida eterna, para ellos también será teórica. Capítulo 6. La obediencia al Señor. Esclavos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servís. Colosenses capítulo 3, versículo 22 al 24. El verdadero siervo obedece, no piensa, ejecuta. El siervo no tiene derecho a sugerir, cambiar ideas o exponer sus razones, porque su condición es solamente la de obedecer. Realmente la condición del siervo parece ser dura e inflexible, pero no. No podemos olvidar que fue comprado para servir. Si observamos el hecho de que toda responsabilidad, no sólo del servicio de aquel siervo, como también de su propia vida, están en las manos del Señor, entonces podremos ver claramente la posición tranquila del siervo. Aunque el siervo haya sido elegido por el Señor, no está obligado a servirlo. La puerta de entrada para los verdaderos siervos es realmente muy estrecha, pero para la salida de los siervos malos es ancha y espaciosa. Entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos los que la hallan. Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Cuando el siervo da lo mejor de sí en la tarea que está realizando, él sabe que en el fondo su servicio es para el Señor Jesús. Aunque su patrón sea un incrédulo, aún así debe trabajar como si lo hiciera para el Señor Jesús. De esta forma su servicio será reconocido y el Señor Jesús será honrado por los incrédulos a través de él. ¿Y no es eso lo que él dijo? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 16. Capítulo 7. La razón del siervo. Todas las veces que el siervo intenta justificarse, pierde la razón, es decir, pierde su condición de siervo. Cuando intenta argumentar sus razones, en el fondo, él está intentando colocarse en el mismo nivel del Señor. El siervo no debe justificarse o exponer sus razones, sino servir. El Señor Jesús vivió en la dependencia del Padre durante todo su ministerio terreno. Eso lo mostró cuando ayunaba, oraba y vigilaba. En la hora más angustiante, en el jardín del Getsemaní, no reclamó ni tampoco protestó, solo imploró al Padre que hiciese pasar aquel dolor, pero, por sobre todo, que se hiciera la voluntad del Padre. O sea, el Señor Jesús fue un siervo perfecto, incluso en la hora de la mayor aflicción. Él podía discutir con el Padre o buscar 1000 razones para que su sacrificio fuese hecho sin que tuvieran que separarse. Pero no. Por única vez en la historia de la eternidad, el Hijo de Dios tuvo que someterse al abandono total de Dios Padre. Por eso confesó a Pedro, Santiago y a Juan en Getsemaní: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mateo capítulo 26, versículo 38. Y más tarde, cuando estaba colgado en la cruz, clamó diciendo:
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27, versículo 46. Allí en la cruz, sufriendo mucho más en el alma que en el cuerpo, el Señor Jesús no se dirigió al Padre, como las veces anteriores, porque ambos ya estaban separados, desde su prisión en el jardín. Con el pecado de la humanidad sobre su cuerpo, no tenía el derecho de invocar al Padre y por eso clamó a Dios. Delante de esto, ¿qué más necesita saber el siervo para dar lo mejor de sí mismo para su Señor, sin murmuraciones, reclamos o lamentos? Capítulo 8. La dependencia del siervo. ¿Cuáles son las posesiones del siervo? Ninguna. Él no posee mujer, hijos, casa, ni siquiera su propia vida le pertenece. Su único bien es su Señor. Todo lo que tiene pertenece al Señor, y éste se lo presta por algún tiempo. Ser siervo no es solo servir, sino sobre todo pertenecer a alguien. El concepto más profundo de siervo es que él no se pertenece, ni mucho menos lo que tiene. Su familia, su vida y todo lo demás son de propiedad exclusiva del Señor a quien pertenece y sirve. Si acaso el siervo se sintiera dueño de algo, entonces él dejaría de ser siervo para ser señor. Porque el siervo no tiene derecho a nada, el Señor sí. Todo es propiedad exclusiva de él. Esa es la principal idea del cristianismo, pues todo lo que está en nuestras manos ha sido un préstamo de nuestro Señor. Cuando morimos, todo queda aquí. Entonces, nuestra vida se une al Señor a quien pertenecemos. Todo siervo de Dios es un dependiente de Él por toda la eternidad. Aquellos que han luchado por una posición social o bienes patrimoniales están totalmente fuera del espíritu del Señor Jesús. Los intensos conflictos de las personas por el poder, por la posesión de algún bien o comodidad, demuestran que no están encuadradas como siervos. Tal vez les falte conciencia de esto, o tal vez, lo más probable, es que ellas nunca nacieron del Espíritu. Pues quien tiene el Espíritu del Señor Jesús automáticamente recibe la conciencia de siervo. La verdad es que ser siervo del Señor Jesús es un privilegio de pocos. Y esa servidumbre es solo aquí mientras vivimos en este vaso de barro. Pues cuando nuestro Señor se manifieste en gloria, también nos manifestaremos a través de Él. ¡Aleluya! Además, es preferible ser siervo en el reino de Dios que ser Señor en el reino del diablo. Recordemos lo que el Señor Jesús dijo sobre el trabajo de la posesión de la vida eterna. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a éste señaló Dios, el Padre. Juan capítulo 6, versículo 27. En otras palabras, trabajad por la posesión de la vida eterna. La verdad es que ser siervo del Señor Jesús es un privilegio de pocos, y esa servidumbre es solo aquí mientras vivimos en este vaso de barro, pues cuando nuestro Señor se manifieste en gloria, también nos manifestaremos a través de Él. ¡Aleluya! Es necesario tener mucho cuidado con el corazón, pues el espíritu de orgullo se aloja en él. El orgullo se apodera del corazón cuando no está el espíritu de humildad. Capítulo 9. El espíritu de humildad y el de orgullo. Si él pusiera sobre el hombre su corazón y retirara su espíritu y su aliento, todo ser humano perecería a un tiempo, y el hombre volvería al polvo. Job, capítulo 34, versículo 14 y 15. El espíritu de humildad
es una de las sublimes virtudes de Dios. Todos los seguidores del Señor Jesucristo tienen el aliento de su Santo Espíritu para guiarlos de acuerdo con su voluntad. La humildad es una de las principales virtudes necesarias para que el cristiano pueda seguir al Maestro. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos capítulo 8, versículo 9. La virtud del Espíritu Santo es el aliento para que sus hijos exhalen el perfume del Señor Jesús aquí en la tierra. El espíritu de humildad, el de amor, el de alegría, el de dominio propio y el de paz son virtudes de Dios para sus hijos. Una persona que se dice cristiana, pero no exhala la fragancia del Señor Jesús, o sea, la humildad, se engaña en sí misma. Ella incluso puede hablar otras lenguas y manifestar otros dones espirituales, pero si hubiera un mínimo de orgullo en su vida, entonces el espíritu que está en ella no es el de Dios. Es necesario tener mucho cuidado con el corazón, pues el espíritu de orgullo se aloja en él. El orgullo solo se apodera del corazón cuando no está el espíritu de humildad. No se puede olvidar el ejemplo de Lucifer, que andaba en el brillo de las piedras y lideraba a todos los ángeles celestiales, hasta que el orgullo llenó su corazón y se rebeló contra Dios. Este orgullo no fue colocado por otro ser, nació dentro de él, tal vez debido a la codicia de sus ojos. Él vio la gloria de Dios y la deseó. Lo que le sucedió puede también pasar con el siervo. El siervo es el único que puede destruirse a sí mismo cuando permite que el orgullo entre en su corazón. Surge una pregunta. ¿Es posible que una persona tenga el sello del Espíritu Santo y sea poseída por el espíritu del orgullo? Es claro que sí, y no solo por ese espíritu, sino también por cualquier otro espíritu maligno. Lucifer es el mayor ejemplo de eso. Era el querubín del trono de Dios. Tenía autoridad sobre todos los ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Vivía en la presencia de Dios. No había nada que impidiera su comunión con el Altísimo, porque todo era santo, puro y perfecto. Sin embargo, cayó, permitiendo que naciera dentro de él un deseo maligno. Compare nuestra situación con la de Satanás. Vivimos en un mundo radicalmente contrario al que él vivía. Habitamos dentro de un vaso impuro, mientras él disfrutaba de la santidad. Sin embargo, cayó. Entonces, ¿no sería también posible que el siervo, en este mundo malo, perdiera la gloria de Dios? Muchas veces la persona es cristiana y llena del Espíritu Santo. Capítulo 9. El espíritu de humildad y el de orgullo. Si él pusiera sobre el hombre su corazón y retirara su espíritu y su aliento, todo ser humano perecería a un tiempo, y el hombre volvería al polvo. Job, capítulo 34, versículo 14 y 15. El espíritu de humildad es una de las sublimes virtudes de Dios. Todos los seguidores del Señor Jesucristo tienen el aliento de su Santo Espíritu para guiarlos de acuerdo con su voluntad. La humildad es una de las principales virtudes necesarias para que el cristiano pueda seguir al Maestro. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos capítulo 8, versículo 9. La virtud del Espíritu Santo es el aliento para que sus hijos exhalen el perfume del Señor Jesús aquí en la tierra. El espíritu de humildad, el de amor, el de alegría, el de dominio propio y el de paz
son virtudes de Dios para sus hijos. Una persona que se dice cristiana, pero no exhala la fragancia del Señor Jesús, o sea, la humildad, se engaña en sí misma. Ella incluso puede hablar otras lenguas y manifestar otros dones espirituales, pero si hubiera un mínimo de orgullo en su vida, entonces el espíritu que está en ella no es el de Dios. Es necesario tener mucho cuidado con el corazón, pues el espíritu de orgullo se aloja en él. El orgullo solo se apodera del corazón cuando no está el espíritu de humildad. No se puede olvidar el ejemplo de Lucifer, que andaba en el brillo de las piedras y lideraba a todos los ángeles celestiales, hasta que el orgullo llenó su corazón y se rebeló contra Dios. Este orgullo no fue colocado por otro ser, nació dentro de él, tal vez debido a la codicia de sus ojos. Él vio la gloria de Dios y la deseó. Lo que le sucedió puede también pasar con el siervo. El siervo es el único que puede destruirse a sí mismo cuando permite que el orgullo entre en su corazón. Surge una pregunta. ¿Es posible que una persona tenga el sello del Espíritu Santo y sea poseída por el espíritu del orgullo? Es claro que sí, y no solo por ese espíritu, sino también por cualquier otro espíritu maligno. Lucifer es el mayor ejemplo de eso. Era el querubín del trono de Dios. Tenía autoridad sobre todos los ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Vivía en la presencia de Dios. No había nada que impidiera su comunión con el Altísimo, porque todo era santo, puro y perfecto. Sin embargo, cayó, permitiendo que naciera dentro de él un deseo maligno. Compare nuestra situación con la de Satanás. Vivimos en un mundo radicalmente contrario al que él vivía. Habitamos dentro de un vaso impuro, mientras él disfrutaba de la santidad. Sin embargo, cayó. Entonces, ¿no sería también posible que el siervo, en este mundo malo, perdiera la gloria de Dios? Muchas veces la persona es cristiana y llena del Espíritu Santo, pero por no mantener un constante cuidado de su corazón, puede dejarse llevar por el sentimiento de la codicia que sus ojos transmiten a la mente. Si en la mente no hubiera una inmediata resistencia de fe, el pensamiento maligno descenderá al corazón, dando luz a aquel sentimiento maligno. En ese momento, el Espíritu de Dios ya no tendrá más acceso al corazón. Se entristecerá y se apegará en aquella vida. Por supuesto que para llegar a ese punto, el Espíritu Santo ya debió haber agotado todos los recursos para ayudar a aquel siervo. Y la resistencia de éste a la voz del Espíritu se constituye en un pecado imperdonable. Creo que el espíritu de orgullo es el más peligroso de todos. Hasta el pensamiento de pureza y santidad puede llevar a la persona al orgullo de santidad. Eso es terrible. El Señor Jesús dijo a Caín: el pecado está a la puerta, acechando. Con todo, tú lo dominarás. Génesis capítulo 4, versículo 7. El escritor de los Hebreos dijo: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Todo pecado tiene que ser combatido inmediatamente. Si echa raíces, será mucho más difícil dominarlo. El pecado del orgullo tiene raíces más sólidas y profundas. Creo que él ha sido el responsable por el mayor número de hombres de Dios que han caído.
Y eso sucede porque es sutil y discreto cuando nace, y puede nacer a través de elogios, de deseos de gloria y pensamientos sugestivos del diablo. Pero una vez desarrollado, es casi imbatible. El orgullo es altamente moral, y cuando finalmente se manifiesta, es porque ya tiene sus raíces bien establecidas y difícilmente pueda ser expulsado. En el crisol se prueba la plata, en el horno el oro, y al hombre la boca del que le alaba. Proverbios capítulo 27, versículo 21. La persona que comete los pecados de la carne tiene chance de arrepentirse. Sin embargo, esos pecados dejan marcas dolorosas hasta la muerte. El pecado del orgullo, cuyas raíces están en el corazón, es mucho más difícil de ser arrancado, porque la persona orgullosa difícilmente acepte que el Espíritu Santo use a alguien para hablarle. Ella siempre pensará que Él puede hablarle personalmente. Si hubiese alguna posibilidad, Dios habría recuperado a Lucifer, pero normalmente el orgullo cree que lo sabe todo, que todo lo conoce, no necesita de nadie, ni de consejos, en fin, se aferra de tal forma a sus pensamientos, a sus palabras y actitudes, que es prácticamente imposible recuperarlo. La solución es dejarlo en las manos de Dios y esperar. El escritor a los Hebreos dijo: es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. El espíritu del orgullo hace a sus víctimas sentir la sensación de autosuficiencia. Se sienten gloriosas por tener autoridad sobre los demonios y demás personas, por el poder económico, de ser independientes, y cuando ese sentimiento llegó al corazón, no sirve intentar ayudarlas. Por eso es muy importante que el siervo tenga conciencia de que no tiene nada y que todo lo fue prestado por Dios por algún tiempo. Capítulo 10. Las tribulaciones del siervo. Cuando el Señor Jesús estaba por concretar su más importante misión, esto es, ser preparado del Padre para asumir la culpa de los pecados de toda la humanidad, Él dijo para los que fueron a prenderlo: pero esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Lucas capítulo 22, versículo 53. Y de allí él extendió sus manos y se dejó prender. Vemos en este pasaje dos hechos extremadamente importantes para los siervos buenos y fieles. Primero, la iniciativa del diablo. Si el diablo no hubiese usado a sus hijos para prender y crucificar a Jesús, entonces la humanidad no podría ser salva. Imagine, por ejemplo, que el diablo no tocase nunca al Señor Jesús. El Señor hubiera muerto de vejez o cosa parecida, y quedaríamos sin salvación. Pero el diablo terminó por colaborar con el plan de Dios, haciendo su parte, y sin querer, ayudándolo. Y ese es el punto central de la tribulación de Cristo. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos capítulo 8, versículo 28. El diablo impuso al Señor Jesús un sufrimiento limitado, o sea, apenas por algunas horas. Pero en compensación, aquellas horas de tribulación produjeron un resultado maravilloso para toda la eternidad. Y es lo mismo que debe suceder con los siervos buenos y fieles. Segundo,
La concreción de la voluntad de Dios. Mediante la acción del diablo vino la reacción de parte de Dios. El Señor Jesús, como siervo, no reaccionó ante la injusticia. Por el contrario, se dejó prender y crucificar, porque Él estaba convencido de que estaba actuando de acuerdo con la voluntad de su Padre. Él esperaba aquel momento y por eso dijo que no lo habían prendido antes porque aún no tenían la autorización del Padre, afirmando que aquella era la hora en que finalmente tenían permiso para concluir con sus planes. A partir de allí es que los siervos de Dios deben entender las razones de las tribulaciones. Toda tribulación que los siervos pasen y deban pasar es para su propio beneficio. La acción de la tribulación de los siervos de Dios viene de parte del diablo, pero los beneficios que produce son de parte del Señor. El Espíritu Santo, orientando sobre la tribulación a través de Pedro, dijo: Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallaba en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vosotros, que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Primera Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. Por breve tiempo nos entristecerá pasar por tormentos, pero nuestra fe, una vez probada, nos hará conquistar la salvación, y finalmente el Señor Jesús será exaltado en nosotros. A través de Pablo, el Espíritu Santo enseña. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4. A ningún siervo le gusta pasar por tribulaciones, por mayor beneficio que ésta traiga. Mientras tanto, como ya vimos, el siervo fiel no tiene razones ni derechos de gustarle o no, pues la única preocupación que debe tener es agradar a su Señor. Y si para eso tiene que pasar por tribulaciones, entonces que vengan. Es muy importante que el siervo tenga conciencia de que no tiene nada y que todo le fue prestado por Dios por algún tiempo. Capítulo 11. Los diferentes tipos de tribulación. Cualquier tribulación será una prueba de fe. Muchas veces el siervo piensa que la única forma de tribulación es la persecución por causa de la fe. Y cuando enfrenta problemas en la convivencia con otros siervos, no los acepta, abandona el campo de su Señor y busca servirlo aisladamente. Ahora, ¿qué tipo de siervo es este? No puede ser considerado siervo, porque el siervo no tiene derecho a elegir el área en que irá a servir, mucho menos con quién va a servir. Él no fue comprado para servirse a sí mismo, sino a aquel que lo adquirió. Las injusticias dentro o fuera de la iglesia, las calumnias, infamias, los desprecios, las prisiones injustas, las incomprensiones de parte de otros siervos, en fin, dolor y sufrimiento por causa de su fe, es de competencia exclusiva de su Señor. El siervo no tiene derecho de reclamar o rezongar, sino solo gemir y aceptar. El siervo no tiene derecho de elegir el área en la que irá a servir, mucho menos con quién va a servir. Él no fue comprado para servirse a sí mismo. Capítulo 12. La voluntad del siervo.
No hay nada que distancie más al siervo del Señor que su maldita carne. Cuando el siervo quiere hacer prevalecer su voluntad, entonces la voluntad del Señor queda de lado, pues ningún siervo puede hacer simultáneamente su propia voluntad y la de su Señor. Fue eso lo que el Señor Jesús enseñó a sus siervos, cuando dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo capítulo 6, versículo 24. Esto es simple y profundo, al mismo tiempo. El siervo hace la voluntad de su Señor o su propia voluntad. Si opta por la voluntad de su Señor, estará imposibilitando de hacer la suya propia. Si hiciere su voluntad, entonces no tendría condiciones de hacer la voluntad de su Señor. El lenguaje bíblico llama a la voluntad propia del siervo la carne, y el espíritu del siervo mayor, a través del apóstol Pablo, enseña: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino que según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 9. Estos versos muestran el gran contraste entre el siervo carnal y el espiritual. Aquel es dominado por la voluntad propia, por la concupiscencia de sus ojos, en fin, inclinado a satisfacerse a sí mismo por encima de todo. En cuanto a este, que es dirigido por el Espíritu Santo, vive deseos por agradar a su Señor. Hay siervos que procuran satisfacer la voluntad de Dios, cuando ella está de acuerdo con la suya. Esa inclinación del siervo es enemistad contra el Señor, pues aquellos que no controlan el ímpetu jamás se podrán sujetar a la voluntad de Dios, y siendo así, ciertamente irán a la muerte eterna. El siervo fiel conoce la voluntad de su Señor, sabe qué hacer y dónde ir para agradarle, pues el Espíritu del Señor está en él para orientarlo. Pero aquel que no se somete al Señor no sabe dónde va a llegar, ya que su propio espíritu no conoce el futuro. Queda desorientado y sin visión, y eso es lo que acostumbramos a llamar perder la unción. Esa es la cosa más cruel y dolorosa que puede ocurrirle a un siervo, perder la comunión con su Señor, tornándose insípido, como dice el Señor Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Mateo capítulo 5, versículo 13. Lo que ocurre es que el individuo nace para servir a Dios, pero con el tiempo cree que tiene el derecho de servirse. Y como es imposible servir a Dios y a sí mismo simultáneamente, pierde la condición de siervo. A partir de ahí, pasa a ser señor de sí mismo, quedando fuera de la presencia de Dios por causa de su voluntad. Sin unción, sin visión e insípido. No sirve ni para el antiguo Señor ni para el mundo, tornándose como una nave sin rumbo y sin dirección, llevada por los vientos del mundo. Nada contraría más al Señor que la rebelión de su siervo, y nada aparta más al siervo del Señor que su maldita propia voluntad. Cuando el Señor Jesús enseñó a sus siervos a orar, dijo: venga tu reino,
hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo capítulo 6, versículo 10. Al respecto de la vida eterna dijo: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 21. Para glorificar al Padre y a través de su tribulación, Jesús oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas capítulo 22, versículo 42. Para dar el ejemplo a sus siervos, dijo: Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan capítulo 4, versículo 34. Finalmente, el apóstol Pablo nos instruyó: Por lo tanto, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Cuando el siervo quiere hacer prevalecer su voluntad, entonces la voluntad del Señor queda de lado, pues ningún siervo puede hacer simultáneamente su propia voluntad y la de su Señor. El siervo pastor no es más importante que el siervo obrero o que el evangelista. En la Iglesia, como en un cuerpo humano, todos los miembros son armoniosamente divididos, teniendo cada uno una función, siendo todos un solo cuerpo del cual la cabeza es Cristo. Capítulo 13. La formación de la Iglesia. La Iglesia es un cuerpo formado por siervos. El Señor Jesucristo es la cabeza de ese cuerpo, o sea, es la cabeza de todos los siervos que realmente lo sirven. Como en el cuerpo humano, en que todos los miembros son distribuidos armoniosamente, así también los siervos son distribuidos en la Iglesia, cada uno desempeñando una función, de acuerdo con la voluntad del Señor. Sobre eso el apóstol Pablo dice: Y él mismo construyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Esto significa decir que el siervo pastor no es mayor que el siervo obrero o evangelista, pero que de acuerdo con los talentos que recibió, tiene mayor responsabilidad. Y es muy importante comprender eso, porque cuanto mayor es la responsabilidad, mayor será la exigencia. Pero el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Lucas capítulo 12, versículo 48. Los siervos, como parte de la Iglesia, tienen la mayor y más sublime de las tareas: revelar al Señor Jesucristo a todo el mundo. Revelarlo no significa apenas predicar, sino principalmente vivir la prédica, dar un buen testimonio con su propia vida, en el carácter y en el comportamiento, o sea, exhalar el perfume de la presencia del Señor Jesús. Dios nos dio su Espíritu sin medida, para que lo dejásemos fluir en la vida de otras personas a través de nuestro vivir. Ese fluir, por medio de nosotros, es posible solo cuando nos comportamos de manera de poder servir al Señor Jesús con el corazón abierto y repleto de alegría. El Espíritu dice por intermedio de Pablo: Pero gracias a Dios, que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús,
y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Segunda Corintios capítulo 2, versículo 14 y 15. El mundo tiene que ver y sentir el Señor Jesús a través de sus siervos, y esa es la mayor misión de la Iglesia. Por eso, el siervo bueno no se preocupa si servirá en la cocina, en la sala, en el quintal o aún en el chiquero, cuidando de los chanchos, pues su preocupación no es el lugar que ocupará entre los demás siervos, sino cumplir su tarea de la mejor manera posible. La mayoría de las veces, el siervo está tan preocupado con su posición delante de los demás que se olvida u omite hacer su obligación. El siervo que simplemente sirve es bueno y fiel. Es aquel que comprendió lo que es ser siervo. En una ocasión, Felipe dijo al Señor: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Juan capítulo 14, versículo 8 y 9. Esa es la misión gloriosa del siervo mayor. Quien me ve a mí, ve al Padre. Y aquellos que sirven al Señor Jesús tienen la obligación de imitarlo. O sea, quien ve al siervo tiene que ver al Señor también. Los hijos del diablo revelan a Satanás al mundo a través de un comportamiento diabólico. Así como el siervo de Jesús revela a su Señor a través de un comportamiento como el de su Señor, si los siervos se preocupasen en mostrar al Señor Jesús en sus vidas, dando un buen testimonio, nunca habría competencia entre ellos, y sabrían que cada uno tiene una función para desempeñar, que es la propagación del Evangelio en la tierra. Capítulo 14. El siervo vencedor. ¿Cómo se puede medir la victoria de un siervo? Ser un siervo vencedor en el reino de Dios significa ser un siervo perdedor en el reino del diablo. El apóstol Pablo dijo: Hasta el día de hoy padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos lugar fijo donde vivir. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y respondemos con bondad. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Primera Corintios capítulo 4, versículo 11 al 13. Cuando un siervo busca ventajas personales, es porque está altamente comprometido con el mundo. La verdad, si sirve bien al Señor, no precisa preocuparse o ponerse ansioso por conseguir el bienestar material, pues el propio Señor satisfará todos los deseos de su corazón. El Señor Jesús prometió esto cuando dijo: Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Juan capítulo 12, versículo 26. Hemos creído y enseñado esto confiando en la promesa: Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmos capítulo 37, versículo 4. La iglesia de Esmirna es caracterizada en el Apocalipsis por la tribulación, por la pobreza, el sufrimiento y por las pruebas que algunos miembros pasaron al ser lanzados en la prisión durante 10 días. Con excepción de la iglesia de Filadelfia, todas las demás tenían buenas obras, perseverancia, soportando pruebas por causa del nombre del Señor Jesús. Tenían amor, fe, servicios, eran ricas, en fin, aparentemente estaban bien.
Sin embargo, fueron censuradas y corrían riesgo de ser derrotadas y de perder la vida eterna. Ahora, ¿qué es lo más importante para el siervo? ¿Su posición de liderazgo? ¿Su mejor condición de vida? ¿La autoridad concedida por el Señor? ¿O su condición económica? Lo más importante para el siervo no es nada de eso, sino mantener la comunión íntima con el Señor, pues en Él está su riqueza y gloria, y sobre todo su victoria. El siervo que está distante del Señor no puede conocer su voluntad. Esmirna era pobre y atribulada, pero por cuanto era rica de la presencia de Dios y mantenía vivo su primer amor, exactamente por eso pasaba por tanto sufrimiento. Cuando estamos próximos a la cruz, somos afligidos, y cuanto más cerca de ella, más persecuciones, injusticias y pruebas. Ese era el secreto de Esmirna, y su corazón estaba continuamente humillado a los pies del Señor a causa de las tribulaciones. Esmirna es como María, que eligió la buena parte. El siervo vencedor es aquel que soporta todo y guarda su fe viva hasta el encuentro final con el Señor Jesucristo, cuando correrá para el abrazo eterno en el encuentro con el novio, en la gran fiesta, en las bodas del Cordero de Dios. Amén y aleluya. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10 y 11. Libro El Señor y el Siervo, Obispo Macedo.